cómo se comprende. En la ius positivista, ¿qué es lo que ocurre? Que como lo que se dice es lo siguiente, que lo importante, donde antes decía Dios y con los ius historicistas era el pueblo, ¿no? la voluntad popular, esa tradición, ese conocimiento, aquí lo que se habla es del Estado, ¿no? Y por tanto, ¿qué pasa? Que es toda la normativa procedente del Estado que reconoce y le da protección al fenómeno religioso. Lo cual puede llegar a provocar problemas, como ocurre luego con los italianos, ¿no? Sobre todo con su uy, madre mía, es la configuración suya identitaria, esto es el nacimiento de Italia, el riornimiento. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Y ahí ya nos vamos a la escuela dogmática, que claro, como lo importante es la identidad italiana, la soberanía italiana, si uno reconoce otras autoridades jurídicas como la del Papa, ¿qué es lo que pasa? Que se ve menguada. Entonces, claro que hay ciertos elementos anticlericales, pero no porque sea un rechazo de la religión, sino por la gestión y muchas veces las conexiones, que aunque haya separación entre religión y política, pero sigue habiendo a veces ciertas conexiones. Y eso sería la escuela dogmática para llegar luego a una teoría de los ordenamientos, la escuela ordinamental, ¿no? Y ahí ya efectivamente se habla que están esos ordenamientos, esas ramas del derecho público, que es el derecho eclesiástico del Estado, que entra en conexión con los ordenamientos confesionales, que son ramas del derecho privado. Y finalmente, entendida esta evolución, claro, llega a España y ahí estamos hablando de una escuela constitucionalista. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo importante es centrarse en el estudio de la libertad religiosa, su conexión con el resto de derechos humanos, y por tanto asegurar que haya la tolerancia necesaria para una sociedad plural, ¿no? Que se espera de una sociedad moderna, etcétera, etcétera, desde unos planteamientos más, vuelvo a decir, de lo que es la Constitución, que es nuestro marco teórico y jurídico, y a partir de ahí pues sus implicaciones en la vida social. Bueno, pues vista la historiología, ¿no? Pero a grosso modo, o sea, esto sería un poco más complicado, pero más o menos que nos pueda servir de guía. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya ahora que sabemos que el origen de lo que es la rama jurídica surge tras la Reforma Protestante, el saber jurídico se va generando del 17 al 20, al siglo XX, ya nos encontramos con la historiografía, que es cómo logramos trasvasar todo este saber jurídico, ¿no? Y aplicado a esta rama en concreto, cómo logramos sistematizarlo. Primero tenemos que saberlo exactamente analizar con sus técnicas propias, tenemos que saberlo sistematizar y a veces sintetizar, lo cual, claro, al resumir perdemos parte del rigor y hay que ofrecerle al alumno, porque esto sobre todo estoy hablando del surgimiento de la asignatura universitaria. Claro, al intentar ofrecer al alumno unos modelos comprensibles, ¿no? Esos tipos ideales, muchas veces nos alejamos de la realidad. Y luego, cuando queremos volver a aterrizar, no termina de ajustarse ese modelo. Pero, bueno, es lo que nos ocurre a los profesores, que para que se pueda entender, ¿no? Pues hay que hacer unos tipos tan exagerados que efectivamente, por contraste se entiende muy bien, pero luego cuando te vas a la realidad dices, oye, esto no era exactamente así. Bueno, pues por eso es por lo que yo intento enseñarles, para que aprendan a analizar y distinguir. Porque muchas veces para compensar es donde ya no estamos trabajando con fundamentos, con ideas y creencias, sino que nos vamos ya a una gestión discursiva, ¿no? Cómo lograr articular esas conexiones, pues muchas veces de manera artificial. ¿Y cómo encaja esta rama del derecho en una sociedad que cada vez tiende a separar, o por lo menos parece que es el ideal que se persigue, la religión del poder político? No, aquí no intentamos separar, aquí intentamos independizar, que es peor. Porque en Estados Unidos, que era una cuestión que le quería comentar, por ejemplo, con las asignaturas, mientras que aquí está desapareciendo y seguramente ya con los nuevos programas ajustados a Bolonia ya no se trate, es una pena, con la formación que nos da de lo que es la evolución del derecho occidental. Yo por eso, claro, después de estancias de investigación en Estados Unidos, he intentado introducir la versión que tienen allí, ¿no? Pues sobre esta materia, que es pujante, siempre en progreso, ¿no? De los Church State Studies, ¿no? De los estudios Iglesia-Estado, que es más de sociología jurídica. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente hemos pasado de una situación de unión, bien porque efectivamente estaba unido el poder político y el religioso, o bien por instrumentalización, utilitarismo, se apoyaban el poder político y el religioso, a una situación de ignoramiento. Esto es,
cada uno por su cuenta. Entonces la religión, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como ha habido una situación de monopolio, ahora se la desprecia, en vez de permitir una pluralidad y popularización de la religión, esto es que todo el mundo pueda participar de esa gestión de lo social. ¿Qué es lo que ocurre? Que directamente nuestras élites intelectuales lo rechazan en rebeldía, ¿no? Y dicen, no, del ámbito de lo privado, tan privado, que por favor esté encerrado en el armario bajo 4 llaves, cuando la religión sí que cumple una función social muy importante, ¿no? De crear interacciones, proyectos solidarios. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Que entonces, claro, nos encontramos con esa situación que les expliqué cuando les hablé del principio de laicidad, que al provocarse la independencia, ese ignoramiento, ¿qué es lo que ocurre? Que para los problemas sociales, que muchas veces se podía utilizar, por ejemplo, problemas al respecto de la identidad, ¿no? Cómo construir las identidades, esa gestión del capital simbólico, que se hacía a través de ¿qué? De la religión, tradicionalmente, al retirarla, y por tanto solamente dejar una esfera pública, una esfera de lo social que va a ser la política, a la política la tenemos sumamente saturada, ya no es gestión de los bienes públicos, la gestión del bienestar general, no, ahora es que tiene que resolver problemas de identidad, tiene que problemas de creencias, de conocimiento, y por eso es por lo que incluso yo una vez me atreví a decir, ¿no? Que incluso se podía hoy entender que llegando a la realidad social española, los nacionalismos son una suerte de religión civil, porque tiene que resolver problemas de identidad, problemas de gestión de conocimiento del nosotros, ¿no? A su vez la gestión del bienestar general, etc. Pero claro, son planteamientos excluyentes y exclusivos, cosa que por ejemplo en Estados Unidos, cuando se habla de religión, al estar secularizada, primero sí hay separación, pero hay puntos de conexión, sobre todo en políticas sociales, y tiene una vocación, sí, heredada de nosotros, europeo continental, pero aterrizada en la realidad social, de lo universal, de lo que integra a todos, y por tanto pues no es algo que provoque la división, el enfrentamiento, sino que permite que efectivamente cada uno en su toma de decisión decida incorporarse hasta el punto que quiera en la gestión de lo social. Pero aquí igual lo que se da es esa confrontación, porque parece que cada uno se está metiendo un poco en el ámbito del otro. Es decir, por una parte la religión, a lo mejor porque estamos viviendo una época en la que la gente cada vez cree menos o practica menos, ¿no? Hay gente que es creyente pero luego no practica, no va a misa, estamos teniendo problemas porque no hay hombres que se metan ya a curas. Puede ser que la religión tenga miedo de estar perdiendo poder y entonces intente ganarle un poco de terreno a la política, y la política el poder político se pueda estar viendo un poco atacado. Se me ocurre, porque realmente hay una confrontación real, hay tensión ahora mismo entre el gobierno y la Iglesia, eso lo estamos viendo en las noticias, hemos visto en las noticias, y puede ser que estén entrando un poco, se estén extralimitando, estén pasando los límites unos de otro. Yo es que creo que no se produce realmente tensión entre política y religión, cada uno tiene su jurisdicción, su competencia, y sí que es cierto que hay puntos en que se conectan, y es bueno porque así, frente al poder público, para que no haya, de pronto hemos pasado de una situación de monopolio de ese conocimiento que era sagrado, de religión tradicional, ¿no? A una situación ahora de monopolio del poder público. Pues es necesario que haya unos poderes sociales que sirvan de contrarresto, ¿no? Que frenen, que a veces bueno, pues sirvan de colchón para que no haya nuevamente un monopolio, una concentración del poder, sino que este se reparta, sea plural. Sería encontrar igual el límite, ¿no? Parece que claro, estamos pasando del monopolio de la religión sobre la educación, sobre la moral, sobre la forma de... Y ahora parece que el monopolio viene del otro lado, o sea, es como que han chocado ahí en algún punto y no se logra el equilibrio. El equilibrio, claro, pero es que vuelvo a decir, no es un problema de fundamentos, vuelvo a decir, si uno lo analiza con frialdad suficiente, se ve que cada uno tiene su jurisdicción, su competencia, sí que hay puntos de conexión y es bueno que haya esos puntos de conexión. Ahora bien, para que sirvan de contrapunto, ¿no? Lo que es el check and balance, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el problema es cuando no estamos atendiendo a los fundamentos, sino que estamos manejando meramente discursos. Esto es, de lo que se trata es de llamar a un posicionamiento, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos pasado de que sí, ha habido unas élites que han gestionado el poder en términos religiosos, y cuando hemos evolucionado nuestro pensamiento se ha secularizado